Hola, historiadores en acción. Aquí la Academia de Historia lista para acompañarte en este viaje. Prepárate porque te traeremos los mejores videos de repaso para las pruebas nacionales en estudios sociales. Además, tendrás prácticas para que te luzcas y demuestres tu nivel. Así que ya sabes, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita. No te pierdas de ninguno de nuestros videos de repaso. Recuerda, la historia no solo se cuenta, se vive y juntos la vamos a conquistar. Nuestro primer tema, la Primera Guerra Mundial, de 1914 a 1918, fue uno de los conflictos más devastadores y transformadores de la historia moderna. Involucró a muchas de las principales potencias del mundo y afectó a millones de personas en diversas formas, tanto en los campos de batalla como en los hogares. En este apartado vamos a distinguir las repercusiones de tipo social de la Primera Guerra Mundial en distintos países. Pérdida de vidas humanas. La guerra fue extremadamente destructiva y provocó la pérdida de millones de vidas humanas, pues por primera vez las armas y la tecnología de la revolución industrial se ponían en juego en estos campos de batalla. Esto dejó a muchas familias en duelo y afectó profundamente a las comunidades en todo el mundo. En este mapa podemos observar las bajas civiles y militares en cada una de las naciones, llegando a millones en algunos países. Obviamente las condiciones, como en el caso de Estados Unidos, no fueron tan devastadores en la población civil por encontrarse en otro continente, pero sus soldados llegaron a verse afectados. Rusia, el Imperio Otomano, Alemania y Francia fueron los más afectados en este apartado. Traumatismo y trastornos psicológicos fue otra consecuencia de la Primera Guerra Mundial. La brutalidad de la guerra y las condiciones de combate en las trincheras llevaron a un gran número de soldados a experimentar traumas físicos y psicológicos. También algunos se vieron afectados físicamente con deformaciones. Cambios en la sociedad. La destrucción del tejido social. La guerra provocó los muertos de millones de personas. La mayoría eran hombres jóvenes, lo que causó una generación perdida en muchos países, como se observa en la gráfica de población. Familias enteras quedaron devastadas y los roles tradicionales de género y las clases sociales comenzaron a cambiar. Cambios en los roles de las mujeres. Las mujeres, que en su mayoría no habían trabajado fuera del hogar, ya existían algunas, pero no todas, antes de la guerra, asumieron puestos en las fábricas, en la agricultura y otras industrias, donde el hombre tenía un dominio superior. Mientras los hombres estaban en el frente, este cambio tuvo repercusiones a largo plazo en la lucha por los derechos de las mujeres, incluso en el sufragio femenino que más adelante obtendrán. Desplazamiento y migraciones. Millones de personas en la Primera Guerra Mundial fueron desplazadas, tanto refugiados civiles como soldados que no pudieron regresar a sus hogares debido a la devastación de sus países, de los pueblos, de sus casas. La consecuencia de la Primera Guerra Mundial fueron los movimientos de resistencia y cambio social. La guerra también inspiró movimientos de resistencia y cambio. Por ejemplo, en el periodo posterior a la guerra, vamos a tener el surgimiento de movimientos revolucionarios, como fue el caso de Rusia con los bolcheviques y en Alemania con el surgimiento del partido nazi. Estos buscaban cambiar las estructuras de poder existentes. En este apartado, distinguiremos las repercusiones económicas de la Primera Guerra Mundial en distintos países.
Costos financieros militares. La guerra tuvo un costo financiero inmenso para todos los países que participaron de ella. Los gastos militares aumentaron enormemente y muchos países recurrieron a préstamos y a emisiones de bonos para financiar esta guerra. Las condiciones fueron bastante difíciles. Repercusiones económicas. La destrucción de la infraestructura. La guerra causó una destrucción masiva en países como Francia, Bélgica y Alemania, donde las batallas y bombardeos dejaron ciudades en ruinas y la infraestructura agrícola e industrial paralizada. Obviamente la condición de la economía se vio mermada. Endeudamiento y crisis económica. Muchos de estos países involucrados quedaron profundamente endeudados, especialmente Gran Bretaña y Francia, que solicitaban préstamos seguidos a Estados Unidos. Los costos de la guerra también contribuyeron a la inflación y a la pobreza en los años que seguirán. Redistribución del poder económico. Estados Unidos va a emerger como la principal potencia económica tras la guerra, convirtiéndose en la principal acreedora de Europa. A su vez, la economía de Europa, particularmente en Alemania, quedó destruida, lo que facilitó la inestabilidad y que llevó, obviamente, al partido nazi al poder. En este apartado se hace un resumen en este cuadro comparativo de los países que participaron en la guerra y sus efectos sociales y económicos. Pausa el video, lee la información y analízala profundamente. En este apartado vamos a distinguir el impacto de la Primera Guerra Mundial en la vida cotidiana de los soldados, mujeres y la población civil. Vida de los soldados en las trincheras. Las condiciones extremas llevó a los soldados a vivir en condiciones muy duras y complicadas, incluyendo el frío, el hambre, la exposición a enfermedades y la falta de higiene. Las ratas y los piojos eran comunes y las trincheras a menudo estaban inundadas de agua y barro. Estrés psicológico. La guerra de trincheras causó traumas psicológicos severos en los soldados, muchos de los cuales sufrieron lo que hoy se llama el trastorno de estrés postraumático. El constante peligro de muerte junto con la brutalidad de combate dejó secuelas mentales permanentes en muchos de los soldados. Racionamiento y escasez. Las condiciones a veces fueron muy difíciles porque no podían llevar los países situaciones y alimento a sus soldados. El racionamiento era obviamente cosa de todos los días y sumamente importante. Aislamiento familiar y del hogar. Toda esta guerra y el tiempo que duró generó una separación familiar muy fuerte, llevando a los soldados a estar aislados del contexto social de sus países, de sus familias y sus comunidades. El impacto de la mujer en el trabajo. Ellas se incorporaron con la mayoría de los hombres en el frente. Las mujeres asumieron roles tradicionalmente masculinos en las fábricas, transporte y agricultura. Este cambio fue crucial para mantener. Por ejemplo, hubo cambio de roles de género, se incorporaron masivamente a la vida laboral, suplieron a los hombres que estaban en la guerra y generaron el trabajo agrícola e industrial. La lucha de los derechos impulsó el movimiento de estos. Conformaron grupos como las principales ligas feministas en Inglaterra, Francia, Alemania y en Estados Unidos. Y el cambio en la vida cotidiana. Las mujeres dejaron de trabajar en la casa para ir a ser asalariadas. Impacto en la vida cotidiana de la población civil. Tenemos ciertas condiciones en el racionamiento y escasez.
racionamiento de alimentos, combustible y otros productos que se van a dar. Violaciones, abuso por parte de los soldados de ambos bandos, el miedo y pérdida. La población civil también vivió con miedo constante los bombardeos y los ataques aéreos, y el trabajo forzado. La Primera Guerra Mundial cambió las estructuras y muchas áreas urbanas resultaron dañadas, y la pérdida humana y materiales afectaron profundamente las comunidades y fuentes de empleo. Catastrófico, que no solo cambió el curso de la historia política y militar, sino que también transforma las sociedades y economías de las naciones involucradas. Estas repercusiones sociales, como el cambio en los roles de género y la destrucción de las familias, junto con las consecuencias económicas, incluida la crisis financieras y la redistribución del poder económico en el mundo, influyeron en las décadas siguientes. A nivel individual, los soldados, las mujeres y la población vivieron experiencias profundamente traumáticas que moldearon una nueva forma de entender la guerra y la vida cotidiana. Si te ha gustado el video, no te olvides de dar like, suscribirte al canal y tocar la campanita.